Bueno, chicos, ahora vamos a dar operadores lógicos con valores no booleanos. Am, entonces vamos a pasar acá y por ejemplo los valores booleanos que usamos en el video anterior fueron, por ejemplo, false or true. Y esto nos devuelve true porque con el or solo un valor necesita ser verdadero para que toda la expresión sea verdadera. Pero ¿qué pasa si tenemos una variable o una parte no booleana? Por ejemplo, tenemos false, la parte booleana, y luego tenemos un string. Por ejemplo, voy a poner mi nombre. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nos devuelve el string. Y lo mismo pasa si con otros datos, tipos de datos. Por ejemplo, con un número, nos devuelve el número. Entonces, vamos a explicar un poco qué son, por qué nos está devolviendo el string en el caso del string, o por qué nos devuelve el número en el caso del número. Entonces, nos devuelve como si fuese que ese string es un verdadero o como si ese número fuese un verdadero porque tenemos lo que se llaman valores truthy. Y para saber lo que son los valores truthy, primero tenemos que definir lo que son los valores falsy, que no es lo mismo que decir false, sino que son, vamos a anotar acá, falsy. Falsy, valores falsy. Vamos a poner valores falsy. Falsy viene de false, de falso. Y tenemos una lista de valores falsies que son undefined, indefinido, nulo, que sería null. Luego el cero. Luego tenemos el false. Luego tenemos un string vacío. Y luego tenemos not a number, o mejor dicho, none. Pero en ese último todavía no quiero que se fijen porque todavía no vamos a dar lo que es none. Lo único que tienen que saber es que none significa no es un número y se usa para validación de cuando estamos usando cálculos matemáticos y metemos algún valor que no es un número o que no pasa nuestra validación. Entonces nos aparece el error que dice que none, not a number. Entonces, por ahora quiero que se fijen en todos los otros, en undefined, en null, en zero, en false. Y todo lo que no es falsy, o sea, si no es undefined, sería truthy. Si no es nulo o si tiene algún valor, sería truthy. Si no es cero, es decir, todos los otros números, uno 2 3 4 no importa qué número, si no es cero, entonces es truthy. Luego, si no es false, es decir, si es true, entonces es truthy. Y luego si tenemos una cadena de texto con algo adentro, es decir, que no sea un string vacío, entonces es truthy. Y esta es nuestra lista de valores falsy. Entonces, ¿qué es truthy? Truthy es todo lo demás que no sea falsy. Todo lo demás que no sea falsy es truthy. Entonces, vamos a seguir con nuestros ejemplos. De acá teníamos false, teníamos or y una string. Teníamos false o un número. Entonces nos devuelve los valores truthy. Y entonces vamos a hablar ahora de cómo funciona, qué pasa por ejemplo si tenemos así, false or un número y luego tenemos or, otro or y otro número.
Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más de un OR? Podemos tener acá otro más y más, ¿verdad? Pero vamos a hacer ejemplos acá. Em, entonces, ahí hablamos de qué pasaría, que creen que nos va a devolver eso. Tenemos false y luego detectamos nuestro primer, decimos false or, y ahí después detectamos nuestro primer valor que es truthy, y luego como ya tenemos un valor verdadero o truthy, nos devuelve ese valor y se corta la ejecución. Es decir, que todo lo que pongamos OR después de ese primer valor truthy, que sería en este caso el uno, ya no es analizado. Eso se llama analizar el circuito corto, o esa forma de operar se llama circuito corto. Entonces, lo que hace es false, false, false. Si tenemos más false, entonces no toma ningún valor false, pero luego llega al primer valor truthy, lo agarra y lo devuelve. Entonces nos devuelve uno, que es el primer valor truthy. Todo lo demás, el 2, si ponemos otro, 3, 4, o lo que sea, se va a ignorar. Y vamos a hacer un ejemplo entonces acá, que cómo usamos o para qué usamos este operador lógico con valores no booleanos. El ejemplo práctico que les voy a dar es, por ejemplo, cuando estamos construyendo una interfaz. Pues supongamos que tenemos una página web y el usuario tiene que elegir un color. O supongamos que estamos en Photoshop y tenemos que elegir un color. Entonces vamos a hacer let color usuario y vamos a darle acá un color que es rojo y vamos a hacer LED color por defecto y acá le vamos a hacer azul. Entonces vamos a hacer que el LED color elegido sea color usuario o color por defecto. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos en color usuario ya asignado un color, entonces acá rojo o azul nos va a devolver el primer truthy, como habíamos dicho el primero que es rojo, y luego si acá tenemos undefined, por ejemplo, nos devolvería el color por defecto. Entonces eso es lo que queremos hacer. Acá tenemos rojo y vamos a comprobar esto haciendo un console log para ver cómo se comporta esto. Console log y vamos a hacer color elegido. Ahí vamos a grabar y como pueden ver acá, como el color rojo está acá como truthy, agarra el primer truthy y lo devuelve. Pero ¿qué pasa si esta variable todavía el usuario no seleccionó ningún color y esta variable está undefined? Entonces, en ese caso nos devuelve azul, que es el color por defecto. Lo mismo pasaba si teníamos, bueno, cualquier valor que no sea truthy nos devuelve eso. Entonces, con eso concluimos este capítulo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido, porque es como que un poco complicadito de entender la primera vez lo que son los valores falsy y los valores truthy y por qué usamos operadores lógicos con valores no booleanos.